Así que vamos a empezar entregándole esta clase al Señor, entregándole este momento y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, Espíritu de Dios, mi amado Jesús, tú eres el príncipe de paz. Yo quiero pedirte en este momento que seas tú quien vengas a tocar el corazón de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Abre nuestro corazón a tu amor, a tu presencia, a tu soplido de paz. Tú, Señor, hiciste maravillas, atravesaste puertas que estaban cerradas para poder llevar tu paz a tus discípulos. De esa manera quiero que tú también vengas a nuestro corazón, a nuestras almas, Señor, que muchas veces la llenamos de tantos ruidos, ruidos de preocupaciones, incluso de heridas. Yo te quiero pedir en este momento que seas tú en tu amor y en tu paz, eh, que vengas a llenarnos por completo. Enséñanos a poder entrar en esa paz que muchas veces nos cuesta y que nace completamente de depositarnos delante de ti y de confiar plenamente en ti. A ti, Espíritu Santo, quiero pedirte de manera especial que seas tú que nos tomes de la mano, que nos conduzcas, que si ahorita en este momento nos hemos sentido ajolotados, atolondrados, que vengas a darnos la serenidad, que nos serenes, que nos transformes, que nos regales de tu paz en este momento. Te pido por todos mis hermanos que están aquí reunidos, por los que hacen falta que entren y que seas tú en tu amor quien vengas a hablarnos esta noche a nuestro corazón. En tu santo nombre yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, esta clase yo les decía que es una clase realmente que a mí en lo personal me ha trabajado y que me ha ayudado. O sea, Dios en su perfección eh, permitió que fuera trabajando esta clase porque Él tenía algo que decirme a mi corazón. Y fíjense que cuántos de nosotros, quiero preguntarles, hemos anhelado la paz o que en este momento hemos estado viviendo momentos turbulentos donde necesitamos paz. Pero les estoy hablando de la verdadera paz, no de la que depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de esa paz profunda que permanece incluso en medio del dolor o en medio de la tormenta. Todos nosotros sabemos que vivimos en este mundo que está acelerado, ¿verdad? Que nos distrae, que nos inquieta. Sin embargo, Jesús, mis hermanos, viene hoy y nos recuerda con sus palabras: la paz les dejo, la paz les doy. Pero eso, gracias, Katy. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Eso está en San Juan 14:27. Y mis hermanos, muchas veces en el caminar nosotros nos podemos llegar a sentir cansados, con conflictos, incluso nos podemos sentir llenos de duda. Y a veces, incluso dentro de la misma iglesia, podemos llegar a encontrar tensiones que nos están robando la tranquilidad. Pero hay algo que nunca cambia y es que nosotros, cada uno de nosotros, no servimos solos. Servimos bajo la mirada de aquel que es el Señor de paz. Y eso quiero que usted lo tenga aquí, en su mente, en su corazón. Nosotros servimos bajo la mirada de aquel que es considerado y que es llamado el Señor de paz. Y que al mismo tiempo es ese buen pastor que nos guía y que nos cuida. Hoy quiero que reflexionemos en algo, en esto que les voy a decir. Si Cristo es nuestro pastor, nos damos cuenta que nada nos va a faltar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Tenemos ese Salmo 23 grabado de inicio a fin. Y si Él es nuestra paz, entonces, aunque haya tormenta, nuestro corazón debería de permanecer sereno. Debería, ojo, debería. Y ese tiene que ser nuestra meta. Hoy vamos a contemplar a ese buen pastor.
al Señor, que es ese fuente, que es al mismo tiempo fuente de paz, que calma nuestra angustia, y ese buen pastor que nos cuida a cada uno de nosotros personalmente. A cada uno le pone el interés personal. Hoy, la clase pasada, Eduardo nos hablaba del tema paz en la alabanza. Y en su clase él nos recordaba que la alabanza no se limita solamente a cantar, decía, ¿verdad? Sino que es una actitud de vida que está basada en la gratitud, que está basado en la confianza, en la dependencia y en el amor de Dios. El problema que nosotros estamos viviendo hoy en día completamente es que estamos buscando validación. Muchas veces buscamos validación y buscamos ese éxito exterior en algunas cosas que hacemos. Y eso lo único que hace es generar vacío. Sin embargo, el rey David, así como David, nosotros podemos hallar plenitud, reconociéndonos amados por Dios. Ese es el primer paso, reconociéndonos amados por Dios. Esa validación que nosotros necesitamos definitivamente, mis hermanos, no viene del mundo, viene de Dios, quien se manifiesta como Padre y como pastor. Fíjense que en el Salmo, Eduardo hablaba del Salmo 143, cinco, y decía que habían 5 pasos para poder vivir en alabanza. ¿Cuáles eran esos 5 pasos? Buscar la respuesta de Dios, recibir su ayuda, confiar cada día en Dios, saberse amado y protegido por Dios y dejarse moldear por su voluntad. Y todo esto va llevando a una paz interior. El Salmo 23 muestra que el Señor es nuestro buen pastor. Y así lo declara, que Él es nuestro buen pastor, que cuida de nosotros en todo momento. Y la alabanza es un remedio contra la tristeza, contra la melancolía. Nos da libertad, nos da paz, nos da victoria espiritual, así como ocurrió en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué podemos concluir de la clase pasada que Eduardo notaba? Que vivir en alabanza es poder reconocer diariamente ese amor infinito de Dios por nosotros. Que podamos agradecer sus bendiciones y dejar que su presencia definitivamente transforme lo más profundo de nuestro corazón. El tema de hoy es el Señor de paz y el buen pastor. Y vamos a ver cómo la paz no es simplemente algo emocional, ¿saben? Sino que es una presencia que es viva, la de Él, resucitado en nosotros, en nuestras vidas. Y este Señor de paz, que es Jesucristo, es quien se hace presente en nuestra alma cuando aprendemos a confiar, cuando nos aprendemos a entregarnos completamente, pero sobre todo cuando aprendemos a vivir en el silencio interior. Jesús nos enseña a vivir con serenidad, a confiar en medio de la dificultad, a no perder la calma, mis hermanos. Y como buen pastor, Él se encarga de guiarnos, nos busca cuando nosotros nos perdemos. Y yo siempre le digo al Señor, por favor, que las veces que me quieras soltar de tu mano, de verdad, agárrame y irme a buscar al último rincón del mundo. Y yo he tenido hermanos que me han ido a buscar al último rincón del mundo. Que Dios se ha manifestado en ellos para que con amor me vuelvan a regresar a su redil, me vuelvan a llamar. Eh, Él nos sostiene cuando nosotros estamos cansados y nos quiere conducir a esos pastos tranquilos. Y fíjense que vamos a tomar 2 imágenes bíblicas durante esta clase, que es Yahvé Shalom. Katy hablaba, en la primera clase que dimos de este curso, hablaba de los Shalom, que es paz, ¿verdad? Y Yahvé, como cuando nosotros suspiramos, ¿verdad? Y eso significa el Señor de paz, que es en el libro de Jueces. Lo vamos a estar viendo, más que todo Jueces 26, 24. Y el Señor es mi pastor, que todos conocemos, el Salmo 23. Estas 2 expresiones, las dos, nos van a enseñar cómo la paz eh, es un misterio que viene completamente de Dios y que cuando estamos bajo el cuidado de Dios, nos damos cuenta de que Él no es lejano y que tampoco Él trabaja de manera general,
sino que Él es íntimo y trabaja de manera personal, cara a cara, así como nosotros lo necesitamos, como Él es un buen pastor con sus ovejas. Fíjense que en San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, palabra de Dios. Y yo quiero comenzar esta clase con una frase de San Bernardo. Él dice, el Dios tranquilo tranquiliza toda cosa. El Dios tranquilo tranquiliza toda cosa. Y qué dicha poder reconocer, uno, que Dios es tranquilo, ¿verdad? Que Él es paz completamente. Y cuando nosotros ponemos todo en sus manos, Él convierte todo en paz, en tranquilidad. Vemos ejemplos de que calmó las aguas en medio de la tormenta. Hemos oído en varias clases también esos pasajes. Y fíjense que encontramos una promesa tan bella en el Señor en 2 de Tesalonicenses 3:16. Y dice, el Señor de la paz les conceda la paz siempre. Y en toda forma, el Señor esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Dice, el Señor de la paz les conceda siempre a ustedes la paz y que se las conceda de toda forma. ¿Sí? Qué rico poder recibir esa paz del Señor completamente. También cuando nosotros leemos el Salmo 23, que es tan conocido, esa primera palabra del Salmo, como dice, el Señor es mi pastor. Habla el Señor. En la Biblia de Jerusalén ocupan la palabra Yahvé. Yahvé es mi pastor. Y esta palabra Yahvé, que es cuando nosotros la podemos pronunciar, es como es un suspiro, o sea, es poder respirar, es recobrar el aliento, ¿sí? Y ese nombre es el nombre más sagrado de Dios en la Biblia. Y por eso en otras versiones nosotros podemos eh, encontrar que muchas veces por respeto no lo ponen y ponen la palabra el Señor, ¿verdad? Pero cuando se mencione ya sea Yahvé o el Señor al inicio del Salmo 23, ¿a qué nos está invitando? Nos invita a poder mirar a la paz como ese misterio y no como un sentimiento psicológico, que yo tengo que sentir paz, porque esto es algo de orden teologal, mis hermanos, y es el Señor mismo quien es su fuente. Por eso es algo de esa manera, porque Él mismo es el océano de paz. Jesús es la fuente y es el dueño de toda la paz. Y mis hermanos, muchas veces ya les hemos mencionado que la paz verdadera no viene de querer resolver los problemas. Y muchas veces, claro, nosotros no queremos, bueno, por lo menos yo quisiera no tener ningún tipo, no meterme en problema alguno. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo prefiero evitar tener un problema. Y muchas veces pensamos que al no tener problemas, nosotros vamos a encontrar paz. Pero la paz verdadera que aún en medio de un conflicto, de la duda, de lo problemático que pueda tener, viene de tener a Jesús en el corazón. Porque Él, porque es la presencia de Cristo en nuestra vida la que está produciendo paz o la que debería de producir paz en nosotros. ¿Sí? Fíjense que, bueno, va a ser parte de mi testimonio, pero no les puedo imaginar, les decía que Dios ha ido trabajando en estos días, porque de verdad había algo que a mí me tenía ansiosa. O sea, una situación que me desequilibró por completo. Pero cuando les digo por completo, mi corazón volvió a sentirse ansioso, me volví a sentir como inquieta, inseguridades surgieron. Yo no les puedo explicar el estar uno preparando esta clase, pero la paz que realmente vino a mi corazón, o sea, ahí nos damos cuenta de que no es la ausencia, el problema ahí está, pero lo que Dios realmente hace y actúa en nuestra vida, o sea, Él es su presencia, transmite una paz que ni tan siquiera nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y es que, miren, cuando Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Les dijo, paz a ustedes. Lo ven en San Juan 20:19. Pero esas palabras les dijo, paz a ustedes. Él sabía que estaban llenos de miedo, de duda, de incertidumbre.
Quería que la paz llegara a su corazón. Jesús mismo dijo en San Juan 14:27, la paz le dejo, mi paz le doy, y no se la doy como la da el mundo. Palabra de Dios. Hay algo clave de esta cita. Dios no te va a dar paz como la que el mundo te propone. La paz de Él es diferente. Lo que yo viví y sentí ayer, que lo he vivido en otros momentos, es una paz de sentirme acompañada por Dios. Así de sencillo les puedo decir, acompañada y sentir su respaldo, ¿saben? Es eso, es ese amor paternal, ese amor de que usted puede acudir a su amigo en ese momento de problema y que se siente acompañado por él. Ah, pues así, fíjense que hay un sacerdote eh, que se llama Thomas Joachim. Él escribió el libro Entrar a la paz interior y él decía que la paz interior nace cuando dejamos que Dios gobierne nuestra mente y nuestras emociones. Y es que debemos tener en cuenta que el alma que está completamente en gracia o que busca la gracia, el Señor está reinando en ella como ese Señor de paz. Así es como Él quiere obrar en la vida de cada uno de ustedes, como ese Señor de paz que se hace presente en sus vidas. La mayoría de los que estamos acá somos servidores, mis hermanos. La mayoría podría decir casi que eh, un gran porcentaje. Y un servidor que vive en paz, ¿qué hace? Transmite paz, transmite completamente paz y la paz se le ve en su rostro. Ustedes no se imaginan las veces que yo he llegado con muchos de ustedes, pero tengo aquí a la Katy porque sabe que muchas veces he llegado donde ella. Y sus palabras, un abrazo que le pueda dar a uno, transmite paz. Se los puedo decir y puedo mencionar a muchos con los que he llegado en un momento tormentoso y solo palabras me pueden edificar en ese momento y me pueden hacer sentir acompañada. Y fíjense que la comunidad necesita que nosotros seamos servidores pacíficos, no alborotados, no atolondrados, no con nervios o siendo impacientes. Claro, hay muchas cosas que hacer comunitariamente y no solo comunitariamente, en nuestra vida del día a día. Pero ¿cómo actuamos nosotros cuando algo no nos sale como nosotros quisiéramos que nos saliera? Fíjense que hace unas semanas, yo sé que la semana pasada estuvimos hablando de que habíamos venido al retiro de Costa Rica, pero yo me fui al retiro de Costa Rica y en la noche me quedé hablando con una joven que ella ya había hecho retiro, ella vive en Costa Rica y ella ya había hecho hace muchos años un retiro en la comunidad. Bueno, dos retiros había hecho, este era el tercer enganche. Eh, y hablando en la noche con ella, me decía, no te puedo decir que hay algo en la comunidad que a todos ustedes se les nota que Cristo vive en ustedes. Algo diferente. Y a mí eso me llenó de una gran alegría, se lo voy a decir, pero me hizo pensar también en muchas cosas. ¿Será que ese rostro que reflejamos, lo reflejamos fuera? Hay muchos momentos que aún siendo servidores podemos golpear y lastimar a algún hermano y no reflejamos esa paz y esa pasividad, ¿sí? Eh, y yo creo que también vale la pena preguntar cómo somos nosotros en nuestra casa, con nuestros trabajadores. Pidámosle la gracia a Dios, que esa paz esté en nosotros en todo momento, en su casa, con su familia, con sus empleados, con sus hijos, con su esposo, con sus padres, en amistades, en su trabajo, si hay alguien que trabaja para usted y también en nuestro servicio, sin ajolotarnos, incluso cuando algo sale mal. Fíjense que cuando yo hoy sí puedo decir, hace un gran montón de tiempo, pero cuando yo iniciaba en jóvenes, hace un gran montón. Yo me acuerdo, yo era pueblo, uno comencemos, era pueblo, eran mis primeras asambleas. No, ya tenía 6 meses, algo así, de estar perseverando.
Y a mí me gustaba Fernando. Estábamos en esa etapa de que me gustaba. Entonces, él era el lavador y yo llegué a verlo al terminar la asamblea a saludar. Y cuando estaba allí, de repente yo hice un mal paso hacia atrás y el otro lavador que estaba ahí había dejado bien puesta su guitarra y yo le boté la guitarra a ese lavador. Estaba de lejos y oyó que la guitarra se había caído y salió corriendo agolotado, o sea, de verdad preocupado por su guitarra. Y yo me puse blanca, vi que no le había pasado nada, pero no sabía si se había astillado de algún lado. No, no les podría decir, a simple vista no había pasado nada. Se cayó, hizo un gran ruido, no sé qué, y él salió corriendo y la levantó y yo le dije, entonces yo estaba nada y él estaba también preocupado. No les puedo decir, no estaba enojado, nada, pero estaba preocupado. No me dijo nada, solo comenzó a revisar la guitarra. El líder que estaba en ese entonces, de lejos, caminando lento, se acercó a nosotros y solo le dijo estas palabras, fulanito de tal, todo le pertenece al Señor. Y cuando le dijo eso, él se calmó y yo me calmé. Se parece a algo tan, hasta tan insignificante, pero no les puedo explicar la paz, uno que él sintió. Le dijo, todo le pertenece a Dios. Entonces, la revisó y vio que estaba bien, me dijo, no te preocupes, pero él sintió paz y yo sentí paz en unas palabras tan breves, tan chiquitas, pero tan importantes en ese momento para nosotros. Muchas veces, al querer hacer todo perfecto, por así decirlo, voy a decirlo así, que todo salga bien, muchas veces nos aflotamos y perdemos la paz incluso en medio de nuestros hermanos. No reflejamos a Cristo. Y eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor, que en todo momento podamos ser su reflejo y lo podamos imitar. Miren, acordémonos del ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que ella enfrentó persecuciones, enfrentó incluso críticas. ¿Cuántas veces nos han criticado a nosotros por alguna cosa? Pero enfrentó críticas y ella repetía con confianza, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y lo tenía como lema suyo para en esos momentos, tal vez, donde se sentía angustiosa. En el libro de los jueces, y yo se lo voy a dejar de tarea porque no lo, le voy a resumir, pero quiero pedirles que ustedes lean el libro de jueces capítulo 6, ¿verdad? Porque vemos ahí la historia de Gedeón, que él vive oprimido por los medianitas y él está lleno de dudas y con complejos de inferioridad posiblemente. Él cree que Dios lo ha abandonado, ¿vea? Y cuenta este capítulo que el ángel del Señor lo saludaba diciendo, eh, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y yo me imagino a Gedeón que de repente le dijo así, ¿a usted el Señor alguna vez le ha dicho, el Señor está contigo, valiente Katy, valiente Chelita, valiente Gerson, valiente Guillermo, y que usted no se está sintiendo en ese momento valiente? Pues déjeme decirle que Gedeón se sentía así. Él en su interior se sentía pequeño, se sentía débil, posiblemente sin fuerzas. Y Dios, al verlo de esa manera, le promete, yo estaré contigo. Y para confirmarlo, el Señor Gedeón ofreció en ese momento holocausto, un sacrificio. Vean, él puso un cabrito y panes sin levadura, y en ese momento el ángel tocó la ofrenda con su bastón y el fuego lo consumió. Y ese fue una señal de que era enviado por Dios. Y dice, y solo esta parte les voy a hablar de esta parte, de este versículo, de este capítulo completo. Jueces 6 del 22 al 24. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo, ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó, no tengas miedo, que no vas a morir.
recibe mi paz. Oigan esta parte. Pero el Señor le contestó, no tengas miedo, que no vas a morir, recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó ahí un altar en honor del Señor y lo llamó El Señor es la paz. Esta es palabra de Dios. Esta es la parte que nosotros logramos ver que habla de el Señor es la paz. Es ese Yahvé Shalom, ¿verdad? Es la parte de la Biblia que nosotros podemos encontrar esto. Y a mí me llama la atención una cosa, que Gedeón, cuando escuchó la voz de Dios, su corazón pasó del miedo a la paz. Él levantó un altar y lo llamó El Señor es paz, Yahvé Shalom. Y esto nos puede pasar a nosotros. Cuando el servicio se hace pesado o la vida se nos comienza a poner dura en diferentes circunstancias de nuestra vida, solo usted conoce, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a perder la fe como Gedeón, pero debemos saber que Dios, con una sola palabra, puede llegar a infundir paz en nuestra alma si se encuentra cansada y no dudemos entonces en acudir completamente a Él. ¿Cómo vamos a acudir? Al Santísimo, en la Eucaristía. Busquémoslo sin cesar, busquémoslo de corazón, porque Él se va a manifestar con paz cuando genuinamente nosotros le estamos entregando nuestra vida completa y nuestra circunstancia completa a Dios. Hoy nos damos cuenta de que cuando Dios está presente, la paz llega. ¿Sí? Yo en otras clases les he dicho que la paz llega cuando nosotros oramos. Eso es clave. La paz llega cuando nosotros oramos. Y lo vemos en el Evangelio de San Marcos 4:39. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Palabra de Dios. Hay una frase siempre de Tomás Joacín. Dice, Cristo quiere instalarse como un rey silencioso, cuya sola presencia disuelve el miedo y el tumulto interior. Se la repito, Cristo quiere instalarse como un rey silencioso, cuya sola presencia disuelve, quita, elimina el miedo y ese tumulto interior que hay en nuestro corazón. Esto implica que yo tengo que hacer espacio para Dios en mi vida, con silencio interior, con adoración, con confianza completa en Él. Hoy, nosotros tenemos que darnos cuenta que la raíz de nuestra falta de paz la podemos encontrar también en el libro de Génesis, porque este nos muestra que el hombre fue creado en una armonía con Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? El hombre fue creado, pero sin miedo, sin culpa, sin ansiedad. Pero el pecado original nos robó esa paz y nos llenó, uno, de culpabilidad por nuestro pasado, de división interior por el presente que vivimos y de miedo al futuro o miedo a la muerte por ese futuro, ¿sí? Por eso, si nosotros nos encontramos sin Dios, nuestro corazón va a comenzar a vivir en angustia. Si usted está sin Dios, su corazón vive en angustia. Yo no le estoy diciendo que usted no puede llegar a tener un momento angustia, pero usted puede recobrar esa paz porque sabe que Dios está presente. Pero si estamos sin Dios, nosotros vamos a pasar angustiosos por mucho tiempo. Y la verdadera paz se encuentra cuando nosotros como seres humanos volvemos a Dios y descubrimos que Él quiere ser con nosotros generosos y quiere ser cercanos. Hoy, ¿cuáles son ciertos obstáculos que podemos llegar a encontrar para poder encontrar esa paz? Bueno, la autosuficiencia, el perfeccionismo, el querer controlar absolutamente todo, el miedo, la comparación, la impaciencia con nosotros mismos, con los demás. Muchas veces somos bien impacientes, mis hermanos, y una de las cosas que nos cuesta bastante es que realmente a nosotros nos gusta querer tener el control de muchas cosas, por no decir todo. Y mis hermanos, la verdad es que no nos basta solo
con querer rezar o pedirle al Señor que nos dé su paz como ese sentimiento que yo quiero tener paz, sino que debemos unirnos a Dios. O sea, nuestra unión con Dios, eso le va a dar a usted paz, porque va a poder confiar en ese amor misericordioso y dejar que Él reconcilie o trabaje el interior de su corazón. Oye, ¿cuáles son las claves para poder vivir ese señorío de Cristo en la paz? Bueno, primero, el abandono confiado. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a abandonar completamente confiando en Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Depositen en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. La adoración silenciosa, adorar al Señor incluso en el silencio. El Salmo 34:5 dice, miren al Señor y ustedes quedarán radiantes. Mírenlo. La adoración al Santísimo es algo maravilloso. De verdad, tenerlo cara a cara a Él, presente en nuestra vida, usted se da cuenta que está con Cristo real, firme, está frente a usted, que no hay otro lugar a donde irse. Y la perseverancia, porque no se trata de que yo voy a querer sentir paz todo el tiempo, sino que voy a caminar con fe, sabiendo que Él me está acompañando, que Él eh, me cuida, ¿sí? Fíjense que podemos ver diferentes tipos de ejemplos. Cuando tal vez como padres de familia tenemos o podemos llegar a enfrentar una crisis económica y tal vez algunas personas confían plenamente en Dios y repiten cada mañana, Jesús, yo confío en ti. Y de la nada comienzan a encontrar fuerzas sobrenaturales para poder sostener a su familia en paz. No porque no haya una crisis económica, porque reconocen que Dios es su proveedor y nada les va a faltar. Miren, para mí fue tan gratificante, por así decirlo, eh, ver en mi momento de juventud a mi mamá. eh, Nosotros vivimos una prueba económica bien difícil y yo creo que el Señor inundó a mi mamá de una manera tan maravillosa con su paz, porque nunca le hizo feo a nada y que en algún momento esa paz nos la irradiaba, es decir, que no nos transmitía miedo y era increíble ver cómo hablaba de Dios y de la confianza de que no nos iba a faltar nada. Y así fue. Y que cada cosa que pasaba la mirábamos como un milagro de Dios. Y al ver esos milagros de Dios, nuestra fe crecía. Y nuestros momentos de querer acercarnos a Dios todavía eran más fuertes. Y vivimos en todo momento esos momentos duros agarrados de Dios. Pero yo, María José, a pesar de que fueron momentos difíciles, la paz la recibí gracias a que mi mamá se encargó de infundirnos esa paz. Ella estaba inundada y confiaba plenamente de Dios. O cuántas hemos vivido momentos, tal vez por duelo, de muerte de un ser querido, y que han acudido fervorosamente al Señor en oración, en adoración, sienten una presencia que los abraza, que, nos, que Él no nos abandona completamente. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Él puede dar, esa paz que viene completamente de Él. Santa Teresita de Lisieux, ella decía, no me preocupo por nada, porque sé que todo lo permite el amor. San Francisco de Asís, él irradiaba paz, incluso en medio de enfermedades o en medio del rechazo que él experimentó por muchos. Maximiliano Kolbe, que él en el campo de concentración ofrecía su vida completa con paz por un padre de familia. O sea, lo mataron,
Y él se puso en el lugar de ese padre de familia, pero él lo hizo con una paz completa. Cuando nosotros vemos y reconocemos a este Señor de paz, nos hace darnos cuenta de que Él es el buen pastor, completamente. La palabra hebrea para decir mi pastor es Roy, y que proviene del verbo ra, que es pastar, y es cercano a la voz ri, que significa el cercano, el amigo, el favorito. Esta combinación o esta asociación de palabras es bien significativa porque nos da a entender que Dios se ocupa de cada uno de nosotros, no solamente con autoridad, sino también con amistad, porque Él quiere ser nuestro amigo también. Porque Dios, mis hermanos, no es un Dios lejano, sino que cuida de nosotros porque Él se acerca a nosotros. Como diría tal vez en un momento Jesús, ya no los llamo siervos, sino que los llamo mis amigos. Cuando nosotros tomamos conciencia de esto, cambia radicalmente nuestra relación con el Señor y nos permite encontrar en Él la paz. Dios es el que por amor nos cuida a cada uno de nosotros, como un amigo vela por su amigo o como un buen pastor cuida de su oveja. San Agustín decía, oh Dios bueno y todopoderoso, tú cuidas de cada uno de nosotros en particular, como si te ocupases de uno solo y cuidas a todos como de cada uno en particular. Nosotros muchas veces pensamos que el cuidador de Dios es que Dios nos ama a todos y lo vemos como en general, ¿verdad? El amor en general, pero sí, amén. Dios nos ama a todos, pero ama personalmente. Él, con su amor genuino y grande, te ama a ti detenidamente. Por tu nombre, te reconoce. Y es que la paz del corazón, mis hermanos, surge de esa percepción, de ese amor personal de Dios por nosotros. Nosotros sabemos que el buen pastor conoce a cada oveja por su nombre. San Juan 10:3 dice, el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Esta es palabra de Dios. Eso significa que Jesús conoce nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras debilidades, pero cada uno de nosotros los conoce, no en general, conoce lo que yo estoy viviendo en este momento. Y Él, como buen pastor que da la vida por sus ovejas, eh, así como dice San Juan 10:11, que yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, no es un pastor que recibe paga, que recibe dinero y que en algún momento puede llegar a huir. Tal vez eso lo podemos hacer nosotros, sino que Él se queda ahí con nosotros y nos protege. Y en muchas ocasiones nos podemos sentir perdidos, cargados, pero el buen pastor siempre busca la oveja que sea desviada. En San Lucas 15, del 4 al 6, dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Esta es palabra de Dios. A mí me llama la atención y es un llamado, porque Dios es maravilloso, mis hermanos. Yo les decía de que muchas veces he sido rescatada y, y vale la pena que nosotros, que así como han llevado la camilla de uno, que nosotros seamos capaces de poder llevar las camillas de otros y que aquel corazón que necesita ser tocado, rescatado, animado, seamos esos ojos que podamos ir más allá, a lo profundo, a poder tocar la vida de esas personas. Yo sé y conozco muchos de los que están aquí, que yo sé que han dejado todo por ir a traer aquel corazón que está necesitado, que está golpeado, alguna cosa que ha tenido, que ha vivido y que se ha encargado de poder recuperarlo.
síganlo haciendo. Y si no lo hemos hecho, creo que es un llamado a cada uno de nosotros de tener esos ojos espirituales para poder ir a amar, a consolar, a tratar. Mis hermanos, nuestra vida no solamente se va a tratar de que en un momento de retiro vamos a vivir algo lindo y hermoso y queremos consolar y apapachar a alguien más. La vida en sí fluye. Tenemos que estar alerta para llegar al corazón de aquel que lo necesita y que muchas veces ese corazón se queda callado, esperando una respuesta y no sabe pedir ayuda. Y ahí entramos nosotros. Yo oía una vez a un mensaje de los 5 minutos del Espíritu Santo, que el Espíritu siempre quiere obrar y quiere actuar, pero muchas veces en nuestra neblina que tenemos o lo que nos tapamos los oídos, no somos sensibles a ese llamado que Dios está haciéndonos a nosotros. Y esa bendición posiblemente no se dio porque no estamos alerta de lo que Él quiere obrar. Yo les invito a que por favor abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento y le pidamos a Dios que seamos oídos alerta. Dígale usted al Señor, Señor, ¿qué crees que yo haga por ti? Y yo le aseguro que el Señor va a hablar completamente en nuestro corazón y va a permitir que llegue a tocar esa puerta. Fíjense que yo le decía al Señor un día saliendo del Santísimo, Señor, decime, ¿qué querés que yo haga por ti? O sea, de verdad quiero ser alerta a mis sentidos para poder ver lo que tú querés que yo haga. O sea, no quiero ser insensible. Fíjense que iba saliendo del Santísimo en San Benito y me fui por una calle un poco recoveca y fue algo chiquito, sencillo. Y estaba en ese alto, la calle venía para arriba y una persona, me imagino que estaba aprendiendo a manejar, iba sola y no sé cómo, al dar el cruce, no giró bien y chocó con un muro. Y entonces ella estaba solita, así. Y entonces era mi oportunidad de pasar. Pasé y le dije, ¿está bien? Sí. Bueno, y yo seguí, ¿ya? En el siguiente alto, yo sentí algo que el Señor me dijo a mí, regresate. Y yo, Señor, pero ya voy tarde, necesito hacer alguna cosa. Regresate. Y me regresé. Y ella estaba solita. Nadie más se había parado. Y en ese momento le digo, ¿está bien? ¿Qué necesita? Y me dijo, sí, pero voy para mi trabajo y no tengo celular. O sea, ella había tenido su accidente, solo ella solita. No tengo celular. Y para mí ese fue que aunque haya sido solo para prestar el celular y esperar que alguien más llegara a auxiliarla, es una respuesta de Dios a lo que ella estaba pidiendo. Y necesitamos esa sensibilidad en nosotros para poderle decir al Señor, y eso es algo chiquito, pero yo he oído aquí testimonios que le han pedido al Señor porque no tienen que comer y alguien les ha tocado la puerta llevándoles algo de comida. Mis hermanos, eso es Dios, completamente Dios. Y somos nosotros los que tenemos que ser sensibles a ese amor grande que solamente Él puede dar y que nos quiere susurrar todos los días en nuestro corazón. Así es el Señor y así actúa cuando lo vemos como ese buen pastor y que permita que nosotros podamos hacer algo grande. Fíjense que había un sacerdote que cuenta una anécdota de una mujer que en una peregrinación a Tierra Santa, ella estaba viendo eh, a los bediunos. Si no saben qué son los bediunos, porque yo no sabía qué eran, son unos nómadas árabes que viven en el desierto, que andan con sus ovejas y todo eso, que andan allí, como que si fueran ovejeros. Em, entonces esos bediunos cerca de Belén, que pastoreaban a sus rebaños en este desierto de Judea, eh, ella se extrañó de que algunas ovejas llevaban en su lana, o en la lana que ellos tenían, una pequeña corona de ramitas, ¿vea?
Y se le explicó que eso era así porque estas ovejas estaban enfermas y de ese modo los pastores podían reconocerlas más fácilmente en medio de todo el rebaño, ¿vea? Y cuando estaban cerca de ellas, y poder estar cerca de ellas, ¿vea? Y cuando el momento que le querían dar de comer, ¿vea? Y de beber al rebaño, una de esas menos fuertes corre riesgo de no obtener su parte. Entonces, el pastor se acerca a ellas, se extiende, ¿verdad? Para poder apartar de ellas todas esas ovejas que son más grandes, robustas, para que de esa manera esas con coronas pudieran recibir de parte de él, de ese buen pastor, su parte, ¿vea? Que pudiera recibir exactamente la porción de comida que ellas necesitaban. Lo que esta mujer, que conocía el sufrimiento, vio y entendió ese día, fue para ella una lección sumamente importante, que iba a consolarla toda su vida, ¿verdad? Y el buen pastor de nuestras almas hace como esos beduinos. A sus ovejas débiles y enfermas les pone una corona en la lana para poder ocuparse de ellas con mayor atención. Para esta peregrina de Tierra Santa, el fruto más precioso de su viaje fue la gracia de poder meterse en esta oración y rezar y darse cuenta cómo es y cómo actúa el buen pastor y recibir a ese buen pastor en su casa y poder ser buen ejemplo, como él, ¿vea? Nosotros como servidores, nosotros también estamos llamados a ser reflejos de ese buen pastor. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que aprender a guiar, a cuidar, a amar con paciencia a otros en eso pequeño de cada día. Son ovejas. Tenemos todo tipo de ovejas, unas más hablantinas, otras más calladas, otras que necesitan más atención, otras que saben caminar de una manera súper bien. Y cada uno de nosotros reconocemos cómo está cada una de nuestras ovejas, o deberíamos de conocerlas de una manera. Y, y de esa manera poder atender mucho más sus corazones que están necesitados. Fíjense que San Francisco de Asís, él vivía con una profunda sencillez y él tenía un gran cuidado hacia todos, incluso hacia la creación, vean. Él definitivamente irradiaba mansedumbre y la mansedumbre del buen pastor. Y ese, si se fijan, siempre anda con su atuendo cafecito y anda rodeado, lo vemos rodeado siempre con animales, ¿verdad? Porque él tenía ese cuidado grande hacia la creación, ¿vean? Y ese es el llamado que nosotros también tenemos que tener. Conozco corazones que han dejado todo por luchar por aquel corazón que necesita de Dios, aquel que está golpeado y que sale a su encuentro para poderlo animar. Hoy, ¿qué pasa cuando nosotros unimos estos dos aspectos? El Señor de la paz y el buen pastor. Fíjense que el salmista, cuando habla del buen pastor, se atreve a decir que el Señor es su pastor, es porque él tiene conciencia de que es oveja y que le pertenece. O sea, lo primero que nosotros tenemos que sabernos es reconocernos ovejas de Dios. Tal vez no cabritos, pero sí ovejas de Dios. Reconocer que Él es nuestro pastor. Y hay momentos, muchos momentos en que nos podemos dar cuenta de qué es lo que somos nosotros para Dios. Vean, muchas veces el sentimiento de sentirnos pecadores nos hace chiquitos a nuestros propios ojos, hasta el punto de hacernos perder de vista eh, quiénes somos para Dios o incluso hacernos perder mucho, en muchos momentos, esa paz que Él nos quiere dar. Pero cuando nosotros nos sentimos valiosos y que reconocemos que somos valiosos para Dios, eso reconforta. Si nos damos cuenta del valor que tenemos a sus ojos, podemos creer en ese valor que nosotros tenemos. Y cuando dejamos que Cristo sea nuestro verdadero pastor, nosotros encontramos paz, porque reconocemos que Él es nuestro pastor y que cuida de nosotros. Y cuando vivimos en su paz, nosotros así vamos a poder pastorear también a otros sin cansarnos, sin responder con enojo, sin rendirnos,
porque la paz es fruto de sabernos guiados y cuidados. Cuando nosotros servimos sin paz, esto lo que provoca es una gran división, pero cuando nosotros servimos y tratamos de vivir en paz, esto construye comunión, hace que vivamos en comunión unos con otros. Les recuerdo el Salmo 23, vamos a leer solo del 1 al 2, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, y en verdes praderas me hace descansar. Hoy yo le quiero que nosotros nos imaginemos que tal vez nosotros podamos estar en medio de una discusión por diferencias, ya sea por el trabajo, en el grupo, en ministerio, pero que en vez de hablar, usted decide callar, orar, responder con serenidad. Fíjense que cuando eso pasa, esa paz puede contagiar al resto y ayudar a resolver cualquier conflicto. Muchas veces lo que nosotros necesitamos es prudencia, saber callar. No porque hablemos mucho, vamos a hacer que tengamos la razón en el algo. Les voy a contar un pequeño testimonio en un almuerzo familiar hace años. Todavía éramos novios, Fernando y yo. Se dio una discusión de un tema de religión. ¿Verdad? Había mucha gente que no estaba convertida y estaban juzgando y criticando de un caso que se dio a un sacerdote. Y entonces todos daban una opinión diferente. Yo estaba con Fernando, yo tal vez un poquito más impulsiva, como era mi familia, yo les estaba dando mi opinión y que no, y que miren, y que esto. Y entonces Fernando se quedó callado, no dijo nada. O sea, oía a todo el mundo pelear y él callado. Eh, y una persona de ellos le dijo, ¿y tú qué pensás? Y él con una gran paz, sin buscar pelea ni querer tener la razón, porque su opinión fue sencilla, no queriendo debatir, dio su opinión. Y cuando terminó, miren, con algo tan sencillo que dijo, que no me acuerdo qué es lo que dijo, ¿verdad? Pero dio su opinión en esa misma paz, transmitió tanta paz que la gente dejó de discutir, dejó de hablar de eso. Eh, la discusión se calmó, ya cambiaron mejor el tema, ya dejaron de discutir por eso. Y realmente me doy cuenta de que muchas veces esa paz, el poder ser prudentes, saber callar, orar, puede ayudar mucho a poder resolver alguna discusión. Yo les decía eh, que yo en estos días viví un momento ansioso. Eh, de verdad que me apresuró. eh, Cuando yo volví a leer mi clase, había muchas respuestas de Dios a lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Y alguien me escribió y me mandó una cita y me puso Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias y la paz de Dios que supera todo entendimiento custodiará sus corazones. Y para mí eso fue una respuesta de Dios. Y no terminó con eso. En la noche fuimos a la asamblea de Galilea, que terminaban su aniversario y tenían la presentación de la obra y expusieron el Santísimo. Miren, mis hermanos, yo llegué en el momento del Santísimo y comenzó el sacerdote a poner el Santísimo y yo era una Magdalena. Y yo le decía, Señor, y te entrego mi corazón. Y le dije lo que mi corazón sentía, levanté mis manos, le dije, tú sos mi Dios de paz y tú puedes hacer grandes cosas en mi vida. O sea, regálame tu paz en este momento. Y él no se hizo esperar. Claro, lloré enormemente, la situación no desapareció, pero yo no les puedo explicar. Este día, cuando yo salí en ese momento, algo en mí se transformó. Yo estaba frente a Jesús Eucaristía ayer y lo sentí vivo, latente, interesado, amando. Y es que cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, Él nunca se va a hacer esperar. Él siempre va a llegar a abrazarnos y a darnos su consuelo. Mis hermanos, nosotros tenemos que recordar siempre
que Cristo es nuestro buen pastor y que Él es el dueño de la paz. Por eso Él es el Señor de paz, ¿sí? Y que cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, nosotros podemos llegar a aprender a vivir con serenidad y confianza. ¿Vea? Él no solo es un dador de paz, Él es la paz misma. Y cuando usted lo abraza, recibe completamente su paz. Y esa paz no va a depender de circunstancias externas, recuérdenlo, sino de la presencia viva en el alma, en su corazón, de que Él está ahí y que lo acompaña. Y para que yo pueda vivir esa paz, nosotros dijimos que necesitamos un silencio interior, una confianza, esa adoración, ese abandono, de sabernos que somos sus hijos y que Él quiere lo mejor para nosotros. Si vemos la vida de muchos santos, ellos nos muestran que es posible vivir en paz incluso en medio del dolor o en medio de la lucha. Y ellos son los que nosotros tenemos que llegar a querer recurrir y querer, o sea, leamos sobre la vida de santos para que nosotros podamos ver que que no por ser santos están como aquí, yo nunca pasaban levitando, no, vivían circunstancias que eran difíciles, al igual que la suya y la mía, pero con su ejemplo, con su amor, con su dedicación, con su entrega a Dios, en esa confianza al Señor, eh, lograron ser santos. Y la verdad es que todos los que estamos aquí estamos llamados a ser santos. Usted y yo tenemos en un futuro ese llamado para lograr la santidad. Y ese debería de ser como ese deseo en nuestro corazón, no por soberbia, quiero ser santo, sino que quiero agradar al Señor y que ese es un llamado y que quiero hacer lo mejor para mí. ¿A qué nos invita el Señor esta noche? A que le abramos nuestro corazón, porque la paz de Dios nos va a sostener en medio de nuestras pruebas y que si a Él lo dejamos pastorear nuestra vida, eso también nos va a permitir poder ayudar a otros y pastorear a otros. Y como servidores, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo y poder irradiar esa paz. Porque el mundo, mis hermanos, el mundo entero, no solo su familia, no solo su comunidad, el mundo entero necesita testigos serenos, pacíficos, que puedan guiar a otros hacia Cristo. Eso es lo que necesitamos. ¿Quiere tomar usted ese llamado? ¿Quiere ser testigo sereno de Dios? Confiar, vivir pacíficamente y en confianza plena en Dios. Bueno, quiero pedirle que cierre sus ojos y que podamos hacer una pequeña oración. Mi Señor, mi amado Dios, mi príncipe de paz, te quiero pedir de manera especial que todo lo que hemos hablado en esta noche pueda quedar en lo más profundo de nuestro ser. Quiero pedirte que seas tú, con tu amor, con tu misericordia misma, que reine en nuestra vida, en nuestro corazón. Quita de nosotros toda inquietud, todo miedo, todo deseo de querer controlarlo todo, Señor. Y enséñanos a poder vivir en ese silencio interior, que podamos vivir abandonados a tus pies, confiando que mi corazón quiera adorarte en todo momento, en cada circunstancia, y que sepa que en todo momento eres solamente tú, al único que yo puedo llegar a acudir. Quiero pedirte, Señor, que seas tú realmente nuestra paz. Hoy nos has hablado que eres ese Señor de paz. Señor, quiero clamar tu presencia para que nos inundes completamente de tu paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa te pido, Señor. Toma cada uno de mis hermanos esta noche, Señor. Háblales a lo más profundo de su ser. Con tu soplo de amor, inúndalos de ti, con tu tranquilidad, con tu paz, con tu serenidad. Aquí te abrimos nuestro corazón, Señor, porque queremos ser cada día más como tú. En tu santo nombre te lo pedimos, que nos acompañes, que nos custodies toda la semana, que nos acompañes. A ti te entregamos a tus pies lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, para que seas tú quien lo tomes en todo momento.
En tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los llene de bendición. Los esperamos la otra semana. Así que Dios me lo bendiga.